Bien, buenas tardes con todos, con todas. Vamos a dar inicio a este evento de la Facultad de Psicología con motivo de la Semana de Psicología. En esta oportunidad vamos a presentar a la psicóloga Susana Díaz Guamán y a la psicóloga Gema Sánchez Romeo, que son de la institución Con un pie fuera, CUPIF de España, ¿no? Ellas son especialistas en programas de intervención psicológica y en este caso nos van a presentar una ponencia sobre programas de intervención psicológica con agresores sexuales. Entonces voy a proceder a la presentación del archivo, ¿no? Que nos han enviado desde España, porque ellas están en España en este momento. Acá tenemos las 3:12 y allá son más de las 10 de la noche, ¿no es cierto? Bueno, Susana Díaz es también exalumna de nuestra universidad, ¿no? Entonces es un orgullo para nosotros tenerla. Pueden comenzar cuando gusten. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profesora. La verdad que para mí siempre es un gusto, un placer y sobre todo una emoción muy grande el poder compartir y dar un granito de arena, ¿no? Saben que, bueno, yo soy exalumna de esta casa de estudios. Cuando finalicé mis estudios, me inicié en todo lo que es la intervención psicológica, pero en el ámbito de las prisiones. Empecé allí en el INPE, haciendo prácticas en el penal de San Jorge, en ese entonces, en el año 88, o sea que tú dices, los años que han pasado. Luego ya viajé a España con la finalidad de seguir especializándome en este ámbito y actualmente pues soy la fundadora de la asociación Columpio Fuera Cupid, ¿no? Una asociación en la que nosotros desarrollamos diferentes programas de intervención, programas y talleres de intervención psicológica dirigidos a la población penitenciaria. Penados y penadas también, internos e internas, reclusos y reclusas, dentro de los centros penitenciarios, así como en medio abierto y también en las penas y medidas alternativas. Entonces, bueno, profesora, ¿tiene la presentación? ¿Está puesta? Sí, en este momento nuevamente la vuelvo a poner. Gracias. Bien. Allí está. Gracias. Gracias. Entonces, nos hemos dividido, mi compañera Gema y yo, nos hemos dividido la presentación en dos partes. La primera, vamos a hablar de un programa que se llama PECAS, que es para delitos de abuso, agresión sexual a mujeres adultas, a menores, etcétera, ¿no? Y luego hay una parte, la segunda parte que va a desarrollar mi compañera Gema, que es es sobre los delitos de pornografía infantil bajo la red, ¿no? El delito que va, por desgracia, en auge aquí en España. Entonces, cada vez hay muchos casos y es lo que estamos nosotros desarrollando un programa de intervención. Bueno, pues hablar de CUPIF es hablar de muchos reconocimientos institucionales. La verdad que tengo el orgullo también de pertenecer a esta asociación. La fundamos con la única finalidad de poder trabajar con las personas privadas de libertad, porque creemos en que no solamente la cuestión punitiva, sino qué se está haciendo con esta persona privada de libertad, sobre todo con agresores por delitos violentos. Llámese asesinatos, homicidios, parricidios, agresores sexuales, violencia de género, luego estamos trabajando con pornografía infantil, en fin, lesiones, ¿no? Un robo con intimidación. Todo eso lo estamos abordando ya desde hace 27 años prácticamente. El 2 de junio vamos a cumplir 27 años. Entonces, somos un conjunto de personas con una vocación muy grande, somos todos profesionales voluntarios, ¿no? Y esto quería yo destacarlo, porque yo esto lo aprendí desde la Universidad Ricardo Palma, y al escuchar al profesor Ramón León, al profesor Gerardo Choque, fueron mis profesores, ¿sí? Cuando ingresé en la época del 83, promoción 83, junto con la profesora Ana Costillo. Entonces, colega. Y bueno, pues fíjense todos los años que han transcurrido y ahora el que me haya presentado también la profesora Natividad Espíritu, para mí es un plus muy grande a nivel personal y por esa calidad humana que siempre la caracteriza. Quería yo también agradecerle, ¿no? Entonces, como le comentaba, CUPIF es una familia, nos dicen ellos, hablaba de los penados, penadas. ¿Y por qué? Porque todos somos vocacionales, ¿no? Es decir, psicólogos, el 80% somos psicólogos, pero luego hay un porcentaje que cada vez va más en auge, que son
juristas, criminólogos, trabajadores sociales, de ciencias políticas, ¿no? Que luego ellos van a dar las políticas en un futuro del gobierno, en el gobierno central, en los gobiernos autonómicos, etcétera. Yo creo que están llamados también a poder empaparse de lo que estamos haciendo desde las entidades, no solamente a nivel institucional, ¿no? Lo que sería instituciones penitenciarias, que son con lo que nosotros colaboramos. Pero bueno, como ven, nosotros estamos preocupados siempre en el trabajo con los agresores. Es una responsabilidad, desde aquí lo digo, una responsabilidad ya no solamente de las instituciones, sino también nosotros como parte de esta sociedad. Y siempre lo he dicho, lo he demandado, ¿no? Y esta es la oportunidad. A mi universidad, a mi casa de estudios, a la Universidad Ricardo Palma, me dirijo, además hoy me nombraron en 2015 profesora visitante de la Universidad Ricardo Palma, por eso agradezco mucho que me den esta oportunidad de poder dirigirme a los alumnos y alumnas, ¿no? De poder ser, que capten algo y que vean que esta área de la psicología también está por seguir investigando. Escuchar al profesor Ramón León, que fue mi guía también, ¿no? De hace muchísimos años, cuando estaba allí en Perú estudiando psicología. Y bueno, pues la verdad que comparto todo lo que han comentado los ponentes, los profesores, Gerardo Choque, el rector, ¿no? Haciendo esa reflexión también, con lo cual, variables cualitativas. La pandemia nos ha dejado, ¿no? A veces aquí se suele decir en España, nos han puesto en nuestro lugar, ¿no? Tiene que pasar cosas bastante serias, bastante de alarma social para ponernos a cada uno en nuestro lugar. Entonces ahora somos más como más empáticos, la gente, el tema de las cárceles, poco o nada importaba, ahora la gente no es que se siente, pero el tema, la época de confinamiento, de no poder salir, no poder comunicarse, la gente un poco comparada como la vez estar en la prisión, ¿no? Entonces nosotros ya veníamos trabajando con todo esto. Y en ese fue un ejercicio importante para nosotros, ¿no? Porque el trabajar con los agresores para CUPI supone el trabajar en un futuro por las víctimas. Es decir, si trabajamos con un agresor, tenemos la oportunidad de que con nuestra intervención, con el tiempo, y lo estamos haciendo, ya tenemos más de 27 años haciéndolo, y nos hemos convertido CUPI en una referencia aquí en España, en instituciones penitenciarias, en los juzgados de vigilancia penitenciaria, en la audiencia provincial, porque son ellos los que nos derivan los casos para hacer seguimiento, ¿no? En estos casos de delitos violentos. Entonces, como ven, la trayectoria es muy amplia y la necesidad también, pero por eso invito a todos ustedes que nos están compartiendo esta conversación, ¿no? Yo la llamo con eso una conversación. Entonces, que ya me hubiera gustado a mí haberla tenido en ese momento también, ¿no? Cuando estudiaba, no teníamos estos medios, pero ahora estamos aprovechándolo. Entonces, mire, nosotros en CUPIR, como somos especializados en agresores, no trabajamos con las víctimas. La moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces, si bien es cierto que, por supuesto, todas las ayudas y todos los reconocimientos desde aquí, mi llamada de atención, ¿no? De el respeto absoluto hacia todas las víctimas, pero hay otra cosa, estamos trabajando también en violencia de género y cada vez hay más, pues no hay que olvidar al agresor. No hay que olvidar a eso porque el agresor, por ejemplo, le tienen una condena de X años, orden de alejamiento, sí, pero al día siguiente o dentro de muy poco tiempo va a tener otra pareja. Y lo que no queremos es que siga reproduciéndose los mismos comportamientos, los mismos delitos en otras personas y sigan habiendo más víctimas. Entonces, lo decimos desde la total honestidad, humildad, de todos los casos que venimos escuchando durante estos años. Nosotros ya trabajamos no solamente en violencia de género, sino lo que es llegar al asesinato, ¿no? El haber asesinado a su expareja, a su esposa en esos momentos, desde antes que apareciera la ley. Fíjense, aquí en España la ley integral contra la violencia de género nace en diciembre de 2004. CUPI, en enero de 2005 fuimos los primeros en España en empezar a colaborar con la institución penitenciaria en estos programas de intervención, ¿no? De programas en penas y medidas. Y como veníamos del mundo de las cárceles, pues ya trabajamos con asesinos, pues en medidas alternativas nos pudimos acoplar y hasta ahora seguimos trabajando. Y compañera Gemma también trabaja esos temas. Entonces, como les decía, no quiero enrollarme mucho, he traído la exposición justamente para que pueda, de manera visual, ustedes puedan observar. Vamos a centrarnos en estos dos, lo que les comenté,
en estos dos, violencia, delitos violentos, violencia, agresiones sexuales, abuso sexual a mujeres adultas, etcétera, y luego pornografía infantil, ¿ya? Entonces, los agradecimientos, como dijo, aquí está nuestra junta directiva de CUPIF actual, que son los que estamos entre todos sacando adelante. Está nuestro presidente, José Luis Reguer Álvarez, que también está conectado, y gracias, José Luis, por conectarte. Es un gran apoyo para nosotros. Miren, nosotros creemos en una cuestión muy básica, que es la formación. Estas son las compañeras, todos somos psicólogos voluntarias, psicólogos, juristas, criminólogos voluntarios y voluntarias, ¿no? Que creemos en lo que hacemos, creemos en la reinserción, en la reeducación. Y esta es una pequeña muestra de todas las personas que estamos dentro de la familia de CUPIF. Como ven, la formación es un punto bastante fuerte para nosotros, y dentro del ámbito penitenciario trabajar con una persona privada de libertad, tenemos la posibilidad de poder tomar en cuenta muchas variables. Insisto, las variables estadísticas, como decía muy bien el profesor Ramón León, está muy bien, etcétera, pero nos han puesto nuevamente, ¿no? Nos han puesto a nuestro sitio. Nos han abierto los ojos a una realidad que, como decía bien el profesor también, que la ciencia, los científicos van por un lado, pero la realidad va por otro. Y hay variables que ni siquiera ni nos sospechábamos y ha sido sobrevenido. Nosotros estamos haciendo un estudio también de los efectos de la pandemia en los programas de intervención. Sobre todo porque nosotros, estando en plena pandemia, estábamos trabajando tanto dentro de prisión como penas y medidas alternativas de medio abierto. Y a partir del confinamiento se paralizaron todos los programas, pero nosotros, por medio telemático, tuvimos que empezar, ¿no? Desde cero. Y ahora se siguen manteniendo grupos telemáticos con los penados. Dentro de prisión, obviamente, no se puede trabajar de manera telemática, pero la asistencia se convirtieron en cartas, correo postal. Bueno, miren, para ir entrando ya en la temática de los agresores sexuales, del programa PECAS, programa PECAS significa Programa de Control de la Agresión Sexual. Es un programa que pertenece a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y que CUPIF colabora con ellos. Entonces, miren, para que tengamos una idea de cómo llega, y aquí viene la parte práctica. Ustedes que van a ser psicólogos, futuros psicólogos que ya están ejerciendo algunos de ustedes, pues imagínense que le llega, además, todos estas personas que vienen condenadas con una sentencia en mano, ojo, con una sentencia, con una orden de alejamiento y unas medidas específicas que el juez dictamina, unas medidas que se tienen que cumplir, por supuesto. Y nosotros, como parte de la sociedad, CUPIF, en colaboración con instituciones penitenciarias y los juzgados, pues desarrollamos estos programas. ¿Cómo viene un penado? Así viene, ¿eh? Palabras textuales de los penados. Menuda putada, tengo que venir o conectarme todas las semanas, a este juez no se le ocurre otra cosa para mí, yo además tengo que ir a ver a la psicóloga del CIE, del centro penitenciario, de la Junta de Tratamiento o del juzgado de vigilancia penitenciaria, yo es que tenía que estar trabajando y no estar aquí perdiendo el tiempo, suficiente tengo yo con mi vida como para oír las penas de los demás, si además es que no me sirve de nada. ¿Y esto a mí para qué me va a servir? ¿No? Y encima me hacen hablar. Bueno, así lo recibimos. Ustedes imagínense 15 hombres, 15 personas condenadas, ¿no? Y que no todo, pero la gran mayoría vienen con ese mecanismo de defensa, la resistencia que tenemos que ir trabajando. Bueno, pues así le van a venir. Entonces tenemos que estar preparadas. Por eso que nosotros desde CUPIF planteamos una cuestión muy importante, claves, ¿no? Que sería la formación. Entonces, en ese sentido, nosotros, así como vienen los penados, tenemos que, con el tiempo, y esta diapositiva que estoy pasando ahora mismo, me ayudaron a confesionar, esto me ayudó a confesionar justamente uno de mis ex penados, que ya finalizó la condena, que ya lleva muchos años en libertad trabajando, y bueno, pues, y me regaló esto, ¿no? Y me dice, lo que no se ve y tenéis que hacer es esto. Posibilidades de mejorar y aprender, lo que se ha dejado atrás y lo que tenemos por delante. Él pensaba como penado, para que esto se pueda decir a otros penados, ¿no? Y la verdad que funciona, porque lo dice una persona que estuvo también en prisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Pues la familia, amigos y la libertad total, lo que te queda, ¿no? El trabajo, la felicidad, ¿no? Es lo que plantea. Teniendo en cuenta que el fin requiere un esfuerzo y sin esfuerzo no hay premio, ¿no? Eso es lo que él plantea. O sea, que no va a ser fácil esta reinserción, la reeducación, no va a ser fácil después de haberme mentido tantas veces a mi familia, no va a ser fácil ganarme su confianza, no va a ser fácil el hecho de que yo haya estado en prisión
yo haya estado privado de libertad y haya arrastrado a mi madre, a mis hijos, a mis sobrinos, etcétera, a toda mi familia, a mis abuelos, ¿no? He ido perdiendo personas estando dentro de prisión. Entonces, para poder trabajar en la cárcel, pues si no tomamos en cuenta estas variables, es muy difícil poder hacer un trabajo provechoso y eficaz, ¿no? Con el tiempo. Entonces, al final, ¿cómo acaban los penados? En general, en todos los grupos con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, de todo el total de los grupos que tenemos, el 80%, 85% finalizan los programas. Y el otro por ciento que no finaliza el programa o es porque los hemos expulsado y van a tener que ingresar a prisión. Fíjense la responsabilidad que tenemos también como psicólogos, como equipo multidisciplinar, porque no solamente somos psicólogos, aunque somos la mayoría psicólogos, juristas, criminólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, etcétera, pues están también colaborando. Entonces, cuando ellos finalizan los programas, dicen esto, ¿no? Esto se tenía que haber dado en el colegio. A mí me lo tenía que haber enseñado de pequeño, no ahora que ya soy mayor, pero he aprendido. Dice, he aprendido a escuchar, he aprendido a identificar y gestionar mis emociones, ¿no? A que cuando con un gesto, yo no sabía que con una mirada yo estaba amenazando a esta mujer. No sabía que mi mirada era amenazadora. Ya he aprendido, ¿no? Entonces, todo esto, cuando ellos lo dicen al final de 10 meses de duración, que es lo que suele durar programas, en violencia de género sobre todo, y en el programa PECAS también, el programa de Fuera de la Red, perdón, PECAS, cuando se hace dentro de prisión dura 2 años, pero se lo voy a explicar. Pero cuando ellos terminan el programa dicen esto, ¿no? Pues esto me lo tenía que haber enseñado de pequeño. Pero nosotros inmediatamente, hábiles, hay que ser muy hábiles también, decir, bueno, nunca es tarde, pues tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, pues hay que enseñar a ellos también, ¿no? Entonces, ellos forman, al final se convierten como unos comonitores, porque cuando finalizan el programa los talleres dicen, oye Susana, oye Gemma, ¿cuándo van a empezar un nuevo grupo? Yo puedo venir los primeros días para enseñar a los chavales, ¿no? Para decirles que esto tampoco, porque yo me acuerdo cuando yo vine enfadado, rabioso, insultando a las víctimas, etcétera, ¿no? A la sociedad, porque le habían mandado a hacer este programa, que no se lo merecía. Y luego lo entendí. Entonces, ellos quieren ser luego, pues, modelos, ¿no? Bueno, modelos, vamos a entenderlos, para que otros penados, cuando vengan con esa misma actitud con la que suelen venir de rechazo, de resistencia, mecanismo de defensa, pues puedan paliar estas inseguridades, ¿no? Entonces, quieren ser voluntarios, ¿no? Para siguientes grupos. Como ven, pues es un trabajo muy interesante. Esta imagen también me lo regaló este expenado y me decía, esto no es una jaula vacía, es un pájaro en libertad, ¿no? Y es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? De todos los programas. Entonces, como ven, hay 2 programas que son oficiales de instituciones penitenciarias, lo que sería Limpia allí en Lima, en Perú. Entonces, ellos han sacado unos manuales, un manual para terapeuta, que sería el programa de dentro de prisión, el programa PECAS, que sería el programa de control de la agresión sexual, y luego el de Fuera de la Red, que va a explicar Gemma posteriormente. Entonces, lo que decía, importante, tenemos que ser conscientes cuando vayamos a intervenir en el ámbito penitenciario, el entorno, hay que saber el régimen del tratamiento, nosotros dónde estamos, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos. Sí, soy un psicóloga, pero creo en la rehabilitación, pero aquí hay un régimen y un tratamiento. Entonces, y dentro de prisión, la seguridad y el régimen tienen un mayor peso que el mismo tratamiento, ¿no? A veces es difícil, porque hay que ver la seguridad también entre los funcionarios, las personas que entramos, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué exige de nosotros? Responsabilidad, compromiso, humildad, ¿eh? Menuda palabra. Muchas veces creemos que ya lo sabemos todo. Fíjense, yo llevo desde el año 88 trabajando en estos temas y todos los años, cada grupo que empieza, siempre me pongo nerviosa porque no sé cómo son, no los conozco ni ellos a mí. Yo no sé qué nivel de resistencia van a venir, cuáles son sus miedos, cuáles son sus actitudes, sus tomas de decisiones, no sé nada de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre ese respeto y esa humildad, ¿no? Para poder luego el éxito de todo programa y todo taller depende del primer día.
¿no? Como nos vean de seguras y de las normas también que establece esta medida, porque son medidas, porque si el juez no le manda, no le obliga a que haga este programa, si no cumple con este programa, es muy probable que ingrese a prisión. O sea que fíjense la responsabilidad que tenemos. Entonces tenemos que transmitírselo también a los penados. Entonces, el tiempo penitenciario no es lo mismo el tiempo penitenciario que el tiempo en la calle, ¿no? El tiempo de, aunque dice, pero Susana, pero si estamos hablando mismo día, mismo hora, sí, pero para una persona privada de libertad, el tiempo como que se estanca, ¿no? Se estanca. Y claro, yo entro con una edad, entro con 25 años y salgo con 48, por ejemplo, y yo me quedé muy estancado, ¿no? En mi escala de valores, ¿no? Es decir, tengo ahí una detención. Entonces, yo he tenido internos que cuando salían de permiso de salida y luego un tercer grado, una condicional más adelante, pero sobre todo los permisos, se vestían con la misma ropa que cuando ingresaron, con esa misma moda de aquel entonces, porque se les ha detenido el tiempo. Durante el tiempo de prisión van perdiendo familias, pérdidas, ¿no? Familiares, nacimientos, etcétera, y familiares que no conocen tampoco. Y luego el espacio penitenciario, ¿no? Porque todo esto influye, acuérdense de las variables cualitativas que decía el profesor León, insisto, porque esta es la clave, insisto, no solo, por supuesto, los porcentajes y nivel de reincidencia, etcétera, que sí, pero cuando tenemos la oportunidad de trabajar con personas, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En este ejercicio, hablamos con ellos, hacemos sesiones telemáticas, nos dejamos la piel para que las sesiones telemáticas también sean eficaces, con dinámicas, con ejercicios reflexivos, etcétera, ¿no? Y se está cumpliendo. Entonces, sí es posible. El enfoque que se suele utilizar aquí en España para los programas de intervención y talleres son de corte cognitivo-conductual. Insisto, las habilidades terapéuticas, ¿no? Estamos en la Universidad Ricardo Palma con excelente plantel de profesores, que fueron mis profesores, insisto, y que me siento orgullosa, y de verdad aprovechar cada minuto que tengamos como psicólogos, si no han acabado la carrera todavía, tenemos la oportunidad de poder preguntar, de poder equivocarnos, de poder, bueno, cuando ya salgamos, y tengamos que enfrentarnos, se pone delante un señor, una señora, un niño, una niña, ¿qué hacemos? ¿No? Nos vemos a ver sin herramientas. Lo que la teoría era, pero la realidad me está imponiendo otra cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos, a observar muchísimo y para poder intervenir, ¿no? Entonces, y formarse. Formarse, lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, es parte de una formación. Bien, esto lo voy a pasar porque todo esto es parte de la teoría. Quiero ir a la práctica directamente con los minutos que tenemos, no me quiero extender mucho para que mi compañera también pueda participar. Y estos son los objetivos. Fíjese, toda la parte teórica y yo destaco la parte amarilla. ¿Por qué destaco el amarillo? Porque eso nosotros lo estamos, ese es nuestro valor añadido desde CUPIL, ¿no? Es decir, nosotros están los objetivos ahí planteados por instituciones penitenciarias, etcétera, pero eso amarillo no está contemplado, ¿no? Es decir, nosotros además de, nosotros proponemos, y los juzgados de vigilancia penitenciaria, la audiencia provincial e instituciones penitenciarias también así lo estiman. Es decir, que hay que derivarles para un seguimiento, ¿no? En los permisos de salida, por ejemplo, ¿no? Permiso de salida, en Perú no hay, no existe el permiso de salida, aquí en España sí, y es una buena herramienta de preparación para la vida en libertad, porque luego tienen que volver, salen de permiso entre 4 y 7 días, el juez de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, juzgado de vigilancia, le conceden, pero aún así tienen una serie de requisitos previos, ¿no? La cuarta parte de la condena, buena conducta, etcétera, ¿no? Y si está haciendo un programa de tratamiento, mejor. Y si no lo hace, pues lo hace con CUPIL desde fuera. Entonces nosotros siempre, aunque estemos trabajando con los agresores sexuales dentro de la cárcel, en el programa PECA, que dura 2 años este programa, tenemos la posibilidad de, si nos vamos a enterar que este señor va a salir de permiso, la alarmas y le proponemos a la Junta de Tratamiento y al juzgado que asista al programa de aire que tenemos nosotros desde fuera, para que continúe con esa intervención. Creemos que el seguimiento tiene que ser considerado como una intervención, sobre todo en estos temas, en estos delitos, ¿no? De delitos sexuales sobre todo. Entonces, como ven, y luego objetivos específicos, apuntamos a una cuestión básica, elemental, pero que es lo que nos va a abrir luego ya todo lo demás que queramos nosotros seguir investigando. Con que ellos aprendan a identificar, fíjense lo que les digo,
ya por esta humilde experiencia que puedo tener en estos temas, he llegado a la conclusión esta, ¿no? De que trabajar con agresores sexuales es trabajar básicamente desde el autoconocimiento, pero sobre todo que aprendan a identificar, a expresar y a reconocer, gestionar sus propias emociones. ¿Por qué? Porque si yo no sé ni identificar mi emoción, ¿cómo voy a poder empatizar con una víctima? Si yo mismo conozco mi propia emoción. Entonces, tenemos ese tiempo de trabajar muchísimo. Desde CUPIR invertimos mucho en el autoconocimiento. Luego ya vamos consiguiendo más cosas, ¿no? El autoconocimiento y proyectos, bueno, trabajamos las distorsiones cognitivas, porque yo digo, el programa es cognitivo-conductual. Pero, y el análisis de conducta también trabajamos, ¿no? Entonces, como ven, eso es lo que nos abre puertas, ¿no? Y luego insistimos también con el trabajo de seguimiento en el programa de aire, no solamente de dentro de prisión, sino que también desde fuera de prisión. Como ven, hay que trabajar, existe la presión externa, que es, hay que trabajar desde la motivación extrínseca, que es, bueno, yo vengo aquí porque el juez me manda, pero yo no quiero estar aquí. Motivación cero, resistencias muchísimas, y todo es extrínseco, ¿no? El juez, las leyes, las mujeres, etc. El delito. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hacemos para convertir esa presión externa, ¿no?, a que se convierta en una motivación interna, intrínseca? Para que cuando finalicen estos 2 años dentro de prisión en este programa, pues por lo menos ya haya solamente ha dicho, bueno, pues sí es verdad, ya puedo, ya he reconocido, ya puedo hablar de los delitos. Nosotros, en estos 2 años, por ejemplo, yo trabajo con largas condenas, gente que ha cometido, inclusive con agresores sexuales de medios de comunicación, del alma social, que son conocidos y llevo ya mucho tiempo trabajando con ellos. Y uno de ellos ahora ha iniciado también Gema trabajando conmigo, ¿no? Aquí lo que se trata es de darle primero que se autoconozcan, ¿no? Autoconocimiento mucho, y luego ya vamos, todo el primer año invierto muchísimo tiempo en eso. Más que luego ya intentar modificar, no, hay que pararnos primero porque es un autodescubrimiento y es increíble las cosas que salen, ¿sí? Que salen adelante. Entonces eso es lo que el éxito para mí de todos los programas que nosotros desarrollamos, ¿no? Con ese enfoque humanista. No se nos olvida que hay víctimas detrás, ¿eh? Ojo, estamos trabajando con agresores y con delitos bastante violentos, condenas largas, o sea que la Armada Social dice, pero ¿cómo es posible, Susana, que trabajes con lo peor de la sociedad? ¡Qué asco! Palabras textuales, inclusive de otros compañeros, no colegas. Entonces, claro, sí, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, esto es parte de la responsabilidad. Como psicóloga más, como psicóloga. Entonces, hago desde aquí ese llamamiento para que se animen también, porque dice que en Perú también tenemos que seguir trabajando estos aspectos. Bueno, entonces, lo que les quería comentar, ¿no? La metodología pues requiere de estar 2 años. Les decía 2 años, pero como al trabajar con largas condenas, tenemos internos que 15 años, 20 años de prisión y lleva 2 años en el programa, pero como todavía quedan 18 años por delante, pues, ¿por qué no? Continúa, ¿por qué no? Continúa el programa. Cuando me vino un agresor sexual, los programas son cerrados, pero si un agresor, mi grupo ha empezado, por ejemplo, llevo 5 meses, 6 meses, que ya he empezado, lo normal es que como se cierra ya no puede entrar nadie más. Pero cuando un agresor sexual pide ayuda y solicita de manera voluntaria, porque no se le puede con él adentro, no se le puede obligar, pero si solicita participar en un programa de intervención, ¿por qué no? Ahí está nuestra responsabilidad y nuestro reto, nuestro desafío como profesionales. Tenemos mucho tiempo, por 18 años por delante, para hacer estos seguimientos. Y la verdad que es muy positiva la experiencia, pero son de años, no son meses, son años, ¿no? Entonces, esto, lo que estoy comentando, todo lo que está en verde, es lo que potenciamos desde CUPIR, ¿no? Entonces, fomentar la comunicación, reducir las resistencias, trabajamos mucho desde la autobiografía general, familiar, social, sexual, delictiva, etcétera, ¿no? Y luego la conciencia emocional, lo que decía, todo lo que es el autoconocimiento, autodescubrimiento, los introyectos, para luego poder ellos, cuando ya hemos llegado
ellos saben cómo identificar su emoción, saben cómo se sienten y lo expresan además, porque aquí lo que hay que hacer es expresarlo, decirlo delante de los demás, ¿sí? De pie y comentarlo, ¿no? Me tengo que visibilizar, porque yo como agresor sexual, ¿qué hacía? Pues me escondía o ya, siempre desde detrás, ¿no? Desde detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, detrás de un arbusto, o para ver qué, buscando víctimas. Entonces, aquí no, aquí ellos se tienen que exponer, tienen que aprender a exponerse. Entonces, por eso el tema de la comunicación verbal, no verbal, todo eso es muy importante, ¿no? La asertividad, la empatía, todo eso viene después, pero lo importante es esto, la parte emocional, que es donde ellos tienen muchas dificultades también, ¿eh? Entonces, ya todo este aprendizaje emocional, mecanismo de defensa, luego ya para allá, al final, en el segundo año, ya en el segundo año, poder trabajar los factores de riesgo, ¿no? Y el tema de las recaídas también, pero nosotros la prevención de recaídas, pero nosotros apuntamos a algo que no está establecido, que son el plan de vida. Así que va a ser cuando salga. Con este señor que, mire, estamos trabajando ahora mismo, yo llevo trabajando muchos años con este interno, condenado a 20 años, un delito bastante grave, que por medios de comunicación, lleva 17 años dentro, entre aislamiento, etcétera, ha desarrollado una esquizofrenia, porque claro, tantos años aislado de otros presos, el módulo está solo, ha aprendido a hablar consigo mismo, ¿no? Me dice Susana, y ha pedido cambio de centro penitenciario a Madrid para que nosotros, en este caso conmigo, continuar. Y ahora le pidió a Gemma que trabaje conmigo también, con este caso. Y le quedan 3 años para salir en libertad total. No ha disfrutado ni un permiso, no creo que se lo den, por el arma social, ni tercer grado, ni la libertad condicional probablemente, por ser el arma social. Pero le quedan 3 años y tiene un día de finalizar. Y allí él tendrá su libertad. Pero, insisto, ¿y qué estamos haciendo hasta ahora? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos como sociedad? Estamos a tiempo, ¿no? Entonces, esto es un poquito pues lo que yo quería, en definitiva, hay un documento, documentos de trabajo, que ya le digo, este es un programa que pertenece a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de aquí de España. Cómo trabajar, las entrevistas, pero todo lo que está en amarillo es lo que nosotros potenciamos más, ¿no? Lo que nosotros, para poder dirigirnos, para poder trabajar desde el vínculo terapéutico, que es muy difícil, sobre todo con estos delitos. Mire, escuchar, cuando hablar con agresores sexuales, que te digan, a ver, Susana, mira, yo he cometido, no 2, 10 violaciones, pero le he mentido al juez, a mi abogado, a mi familia, a todo el mundo, a todo el fiscal, a todo. ¿Qué te parece? Pero así, en plan desafiante, en el módulo, todo, ¿no? Entonces, yo tengo que estar preparada para las contestaciones, ¿no? Y todo porque en intimidad están, el tema de la cárcel es así, ¿no? Es un juego ahí, está uno en su terreno, a ver si somos mujeres, ojo, terapeuta, mujer. Y además, yo soy peruana de nacimiento y muy orgullosa, pero y a ser mujer terapeuta y extranjera, pues claro, te ven a mí me ha favorecido mucho, a mí me favorece mucho, al contrario. Tengo muchos penados que son americanos, de Centroamérica, últimamente hay muchos, y por esos delitos. Y puedo llegar más fácil a ellos, ¿no? Por la cultura que tenemos. Pero cuando me encontré con españoles, con otro que ya, el mayor violador en serie de España también, tuve la oportunidad de trabajar con él en su momento, pues cuando me vio, porque pedí ayuda. ¿Cómo llegó a Cupir? Por medio del sacerdote del centro penitenciario. Y lo único que le dije al sacerdote fue, pero si él quiere realmente, él quiere, yo voy. Pero vas a venir, sí, voy. Y hicimos todos los trámites, etcétera. Entonces, cuando me vio el interno, lo primero que hizo fue, me miró y se puso a llorar. Se puso a llorar. Y yo le dije, pero bueno, no sé, a ver, vamos a ver, no sé. Le dije, bueno, pues si está mejor lo dejamos para otro día. Entiendo que puede ser por usted un bloqueo emocional. Y me dice, no. Y me dice esto, es que hice tanto daño a tantas mujeres, porque violó a muchas mujeres, y lo que no entiende es que sea una mujer la que venga a ayudarme. O sea, le rompimos todos los esquemas mentales. Y a partir de ahí empecé a trabajar con él y estuve muchos años también trabajando con él. Como ven,
pero tenemos que estar formados también para ello, ¿no? Entonces, todo esto hemos ido aprendiendo con el tiempo, pero bueno, pues que son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bien, hay que diferenciar lo que es programa PECAS dentro de prisión con agresiones sexuales, mujeres adultas, abuso sexual y el programa fuera de la red, ¿no? La tasa de asistencia, las incidencias, la fantasía sexual, que eso lo va a explicar mejor Gemma. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que apuntar, sea el programa que sea en estos delitos, lo importante es seguirles, hacer la intervención, pero también un seguimiento, el seguimiento pero como intervención, no solamente para preguntar cada X tiempo que está haciendo, sino que usted tiene que venir aquí a hacer el programa. Y el seguimiento, nosotros en este momento estamos trabajando con libertad vigilada. Libertad vigilada, ¿qué es? Ya está escarcelado, ya cumplió la condena por agresión sexual, de abuso sexual, y el juez le impone una medida de seguridad que es la libertad vigilada, es decir, 5 años mínimo. 7 años y medio de estar vigilado. ¿Y a dónde va? A cumplir, para que le hagamos ese seguimiento. Como ven, es un reto, un desafío, pero también con una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no queremos que haya más víctimas. Si trabajamos con los agresores justamente para eso, ¿no? Entonces yo quiero dejar aquí esta parte. Si tuvieran alguna pregunta, la verdad que nosotros encantadas de poder solventarles, y ahora les dejo con mi compañera Gemma. Gemma, gracias. Vale, pues antes de continuar, me gustaría agradecer sobre todo la participación, esta oportunidad de estar aquí con vosotros, a la universidad y también sobre todo a Susana Díaz en concreto, que es ella quien me ha brindado la oportunidad de estar acompañándole, ¿no? en estas jornadas tan maravillosas que, bueno, por lo visto lo inauguramos nosotras. Dicho esto, me gustaría continuar un poco con esta ponencia. Voy a ser muy breve, al igual que mi compañera Susana, con la parte más teórica, porque al final nos gusta ir a lo práctico, que es donde los casos prácticos, ¿no? Donde más se observan estas cuestiones que estamos hablando. Pero efectivamente tenemos que ir a becas del programa Fuera de la Red. El programa Fuera de la Red es un programa de intervención frente a la delincuencia sexual con menores dentro de la red. Va destinado a aquellos penados que se encuentran en medidas alternativas y que tienen delitos relacionados con el consumo de pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil, en fin, y estas cuestiones. En concreto, el programa que nosotros tenemos en Extremera, voy a dirigir un poco hacia atrás, aquí en Talayuela, Cáceres, tenemos usuarios tanto de tercer grado como de libertad vigilada y libertad condicional. Y además tenemos delitos de agresión sexual a mujeres adultas, a delitos de abuso sexual a menores y también a delitos por creación y distribución y posesión de pornografía infantil. ¿Por qué? Porque hay algunos usuarios que, como bien ha dicho mi compañera Susana, necesitan un seguimiento más largo y continuo dentro del tiempo. Por lo tanto, aunque su programa finalice, cuando se van al tercer grado o a la libertad vigilada o a la libertad condicional, continúan en CUPIF en el programa AIRE o en este caso en el programa PECAS y fuera de la red. Sin embargo, vamos a ver algunas cuestiones que diferencian ambos programas. Para empezar, debemos de diferenciar que los abusadores pedófilos y los usuarios de pornografía infantil son perfiles que a nivel psicológico y criminológico tienen características y factores de riesgo diferentes. Empezando por los primeros, los abusadores pedófilos. Con respecto a estos, la pornografía, el consumo de pornografía se presenta desde una edad bastante temprana. Presentan con mayor frecuencia una historia personal de abuso físico, problemas de consumo de sustancias, pensamientos distorsionados o incluso disociación dentro de estas personalidades acerca del sexo con menores, identificación emocional con menores o incluso una historia de comportamiento antisocial que surge generalmente a edades bastante tempranas, por no decir en plena adolescencia, y que no cesa cuando cumplen 18 años, sino que estos comportamientos continúan en la edad adulta. En cambio, los usuarios de pornografía infantil tienen un perfil diferente. Es más frecuente que nunca hayan estado casados, tienen mayor empatía, mayor grado de desviación sexual o incluso un mayor nivel académico o sociocultural.
Ambos grupos, por lo tanto, no podemos mezclarlos y no podemos obviar estos factores de riesgo, ¿no? Estas diferencias dentro de ambas personalidades. Sin embargo, todos tienen un punto en común y es esta orientación sexual, ¿no? hacia menores de edad. Vale. Continuando un poco con los objetivos de lo que hacemos en el programa Fuera de la Red, que repito, es un programa destinado a penados con delitos de consumo de pornografía infantil y posesión de este tipo de contenido. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es la adherencia al tratamiento. Como bien ha comentado mi compañera Susana, son personas que acuden a nosotros bajo una orden judicial, bajo un delito, una pena que se le han impuesto. Es decir, no son personas que acuden a nuestra clínica psicológica, ¿no? de calle y que pagan por un tratamiento o por un seguimiento psicológico. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es reducir resistencias, conectar con ellos que conecten con el programa para que exista una adherencia a este tratamiento, que cambien el mensaje que hemos visto al principio de esto para qué me va a servir, menudo fastidio, ¿no? Tener que estar aquí 2 años, 1 año, lo que se considere, a pues quizás, ya que tengo que estar aquí, voy a ver de qué me sirve esto, qué puedo aprender, qué puedo sacar, ¿no? De lo que me están enseñando. Y después, poco a poco, se van modificando aquellos factores de riesgo dinámicos que la literatura considera destacada. Mencionar que actualmente la literatura en cuanto al perfil de consumidor de pornografía infantil es bastante más escasa que la que se da en la literatura en cuanto a las personas que abusan de menores. Porque al final, como he venido diciendo antes, son perfiles diferentes. En el caso de los que consumen pornografía infantil, la empatía está más desarrollada. Empatía cognitiva tiene, empatía emocional está bastante desarrollada. El problema está en que para ellos su mensaje principal es: yo no me daba cuenta de que a esos niños les estaba haciendo daño porque yo no les tocaba. Yo veía vídeos, pero yo no tocaba a esos menores. Y sin embargo, hay que reconducirles y confrontarles en este sentido de quizás no estabas haciendo un daño directo, pero hacías daño a este tipo de personas porque perpetuabas este tipo de conductas, ¿no? Entonces, es diferente el trabajo, ¿no? En ambos casos. Bien, en cuanto al programa Fuera de la Red, como es para medidas alternativas, dura 10 meses. El primer mes es un mes de entrevistas iniciales, se hacen de forma individual, aunque el programa es grupal. Sin embargo, esto es muy importante, son 3 sesiones de 2 horas aproximadamente cada sesión. Sin embargo, se puede extender a 4 en algunos casos y es bueno, una entrevista psicosocial. Recogemos información sobre prácticamente todos los aspectos de la persona que acude, ¿no? Desde la infancia hasta la actualidad, nivel de estudios, familia, cómo fue su infancia, cuándo empezó a trabajar, cuándo no, cuándo empezó a consumir pornografía, si pertenecía a algún blog concreto, si tenía contactos, en fin, toda la historia psicosocial del penado y algunos cuestionarios sobre pues, medir conductas de riesgo, conductas emocionales, en fin, algunas cuestiones básicas. Después pasamos a la fase de intervención, que son 32 sesiones aproximadamente grupales, donde se trabaja pues, de forma conjunta todo tipo de temas, empezando por las emociones, identificación, gestión emocional, ponerle nombre a lo que siento, en qué momento lo siento y qué estoy pensando mientras siento algo. Si yo siento ira, ¿qué estoy pensando para sentir ira? Y de ahí mi conducta respuesta, ¿no? En fin, y poco a poco se va trabajando, pues, a partir de ahí, a partir del módulo de emociones, el módulo de pensamiento, de identificación de emociones y pensamiento, trabajando otro tipo de cuestiones, como son conductas hacia la víctima, empatía, el perdón,
que es tan importante trabajar, ¿no? El hecho de no te hace falta mandar cartas o tener un contacto con la víctima para pedir perdón, sino que es un trabajo individual, de forma intrínseca, que tú te tienes que perdonar por ciertas conductas que has realizado. Bien. Características a tener en cuenta, sobre todo en entrevistas individuales, en esta fase inicial que hemos hablado al principio, pero también dentro del grupo, ¿no? Cuando empezamos ya a trabajar de forma grupal. Por supuesto, las fantasías sexuales. Esto es el factor de riesgo más latente a tener en cuenta, ¿no? Dentro de este tipo de perfiles. Pero también otras cuestiones como los mecanismos de defensa, la negación ante el delito, la justificación, incluso la evitación, ¿no? De hablar ciertos temas por no sacar a la luz, por no hacer un ejercicio de introspección y poder soportar la carga emocional que conlleva el hecho de hablar estos temas. También, por supuesto, la manipulación, simulación y el encanto. Estamos hablando con un tipo de perfiles que, bueno, tienen facilidad para utilizar la manipulación como herramienta y sobre todo la simulación. Simular significa exteriorizar algo que yo realmente no siento y lo hago de forma consciente. Yo puedo exteriorizar que estoy llorando, pero eso no significa que haya una asunción de responsabilidad, porque lo puedo estar simulando. No me vale de nada que llores, me vale que trabajes en ti mismo, que tengas un discurso, ¿no? De responsabilidad sobre ti mismo, sobre tus emociones, tus pensamientos y tus conductas. También la disociación, por supuesto. ¿A qué nivel de conciencia puede llegar a tener esta persona sobre lo que está haciendo? Y más cuando hay una historia de abuso infantil detrás, cuando la propia persona ha sido víctima de abuso infantil, ¿no? Hasta qué punto esa persona se ha disociado. Y después, como veníamos hablando con esta diapositiva, el grado de la asunción de responsabilidad. No es cuestión de que digas sí, lo he hecho, porque admitir algo que has hecho sin una reflexión personal detrás no te va a ayudar a cambiar, sino todo lo contrario, va a perpetuar, ¿no? Esta conducta de la que venimos hablando. Bien, ya para finalizar, me gustaría centrarme en algunos casos clínicos más prácticos. Teníamos preparado esta parte, ¿no? Donde un penado, por ejemplo, en el segundo punto pongo estallido de la ira o de llanto. ¿Cómo intervenimos en sesión psicológica cuando se nos dan situaciones difíciles para el terapeuta, para el propio monitor que está en ese momento, con 15 penados delante, 4 monitores, generalmente mujeres, aunque también tengo compañeros hombres, pero bueno, la mayoría somos mujeres, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, gestionamos que se ponga a llorar un penado que no está acostumbrado, ni mucho menos a decir estoy triste, de repente desborda emocionalmente, ¿no? Ante un discurso. Contención emocional y sobre todo empatía, pero no empatía desde una postura maternal, permitidme la expresión. Es decir, la empatía no consiste en acunar a la persona que tenemos delante, sino acompañar en el proceso, hacer de guía para que esa persona pueda hacer su propio ejercicio de reflexión y que en un futuro, sobre todo, sea una persona adulta, autónoma e independiente, con herramientas aprendidas con nuestra ayuda, por supuesto, pero que sea esa persona quien sepa utilizar esas herramientas. Por lo tanto, primero voy a contener la emoción, dejo un minuto de silencio. Si el COVID nos permite y la situación se da, incluso me acerco y le toco un hombro, contengo esa emoción y una vez que la persona está más relajada, acompaño, valido la emoción, porque esto es muy importante, ellos nunca han oído cómo las emociones son válidas, incluida la ira. Muchas veces me dicen, pero Gemma, la ira es mala. No, la ira no es mala. Como yo gestiono la ira, va a depender de todo esto, ¿no?
pero la ira es una emoción y ellos se sorprenden porque nunca han escuchado este tipo de cosas. Bien, y tenía preparado un caso clínico muy interesante que hemos trabajado Susana y yo en el grupo que tenemos allí en Talayuela. Bueno, es un penado que aquí en España su delito en concreto pues fue mediático dentro de su mundo, era un entrenador, y su delito era con menores, era bueno, abuso sexualmente mediante masajes corporales de las chicas que jugaban al fútbol y él era el entrenador de estas chicas. En fin, fue condenado, tuvo su proceso dentro de la penitenciaría, en privado de libertad, luego después con CUPIF, estuvo con nosotros en el programa y tenía un proceso terapéutico bastante despacio, como yo le digo, pero dando pasos como las hormiguitas hacia adelante. No era un penado que estaba estancado, además tenía asunción de responsabilidad con respecto a su delito, aprendió a gestionar las emociones, sobre todo a identificarlas, porque era un penado que nunca le había puesto nombre a lo que sentía, y con nosotros, gracias al programa, aprendió a decir, oye, estoy mal, por favor, necesito ayuda, me encuentro triste. Esto nunca lo habíamos escuchado en él. ¿Y qué pasó? Que de repente hubo una serie de variables externas, unas variables contaminantes que empezaron a derivar en una serie de conductas que no nos esperábamos. En primer lugar, las víctimas han pasado años ya después del delito, han pasado 2 o 3 años, si no me equivoco, o sea que no es algo reciente. Sin embargo, las víctimas de forma reciente publicaron en un periódico, además muy conocido aquí en España, en una revista, les hicieron una entrevista y publicaron pues esta entrevista, ¿no? Y la entrevista era anónima con respecto a él, al penado, no aparecía su nombre, aparecían las siglas, pero se sabía de quién se estaba hablando. Y esto él lo leyó, por supuesto, y pues bueno, fue una piedra, ¿no? Dentro de su camino que tuvo que gestionar, una piedra que se encontró, que perfectamente son situaciones que pueden suceder a todos ellos, ya que al final, si ha sido un caso mediático, es algo con lo que debemos de contar, ¿no? También el estigma social. Era un penado es un penado que vive con su madre, pero no tiene una red de apoyo. A raíz del delito, sus amigos se han alejado, las amistades, la familia, a excepción de su madre, ¿no? Entonces, digamos, no tiene una red de apoyo estable actualmente y fuerte como para afrontar este tipo de situaciones de una forma más liviana, ¿no? Y además no tenía trabajo, tampoco estaba estudiando ningún curso. En fin, se encontraba en una situación, digamos, donde estaba muy estancado. Se apuntó a un curso de enfermería para ser conductor de ambulancias aquí. Y bueno, empezó a conocer a chicas jóvenes, porque este tipo de cursos en torno a lo que es las ciencias de la salud, aquí en España por lo menos, son cursos que principalmente se escogen si eres mujer, aunque también los hombres escogen este tipo de carreras, de estudios, pero bueno, en la clase mayoritariamente había mujeres. Y él se obsesionó con una mujer adulta. Venimos de un delito con menores de 16 años, y de repente tenemos un patrón con una mujer adulta en concreto de su curso. Una mujer adulta. Claro, empezamos a ver comportamientos de riesgo, porque él no sabía identificar sus emociones en cuanto a esta mujer. Y tampoco sabía gestionar la forma de relacionarse con una mujer de forma amorosa. Venimos trabajando con un delito de menores, es decir, factores de riesgo en torno a menores. Conductas sexuales en torno a menores, y nos encontramos con la adulta. Justificando conductas de acoso, por ejemplo. Le he acompañado al trabajo y ella no se lo esperaba. Le he regalado un anorak en medio de la clase, un abrigo,
muy caro en medio de la clase cuando no se lo esperaba, porque no tenían una relación de comunicación afectiva donde se permitiera este tipo de conductas. Por lo tanto, tuvimos que atajar esta situación. ¿Cómo? Primero, sesiones individuales, más las grupales, pero por supuesto un seguimiento individualizado, que estuvimos viendo durante aproximadamente un mes. Después, un aterrizaje a la realidad. ¿Te has planteado si esta persona adulta tiene la misma visión que tú? A ti te gusta mucho, pero ¿tú le gustas a ella? ¿O es todo historias que han hilado tus emociones en tu cuerpo y que estás utilizando para justificar los comportamientos que estás emitiendo? Después, identificación de pensamientos, emociones y conductas. Me siento ilusionado porque ella me ha mirado y yo pienso que le gusto. ¿Cómo me comporto? ¿Le puedo pedir el número? ¿Es válido? Está dentro del contexto. ¿Me puedo acercar a ella, hablar con ella? Es válido, está dentro del contexto. ¿Le puedo abrazar o le puedo decir te acompaño sin tener ningún tipo de relación cercana? Quizás aquí no está dentro del contexto. Por lo tanto, estrategias de autorregulación. Pongo nombre a lo que siento y me autorregulo. ¿Esto está parte de mis pensamientos o es parte de la realidad contextualizada en la que incluye la empatía hacia ella? Porque yo tengo que valorar si la otra persona quiere o no quiere. Y, por supuesto, análisis de situación previa. Acuérdate que vienes de una situación de riesgo, donde no tenías trabajo, no tenías una red de apoyo estable. Y además, se había publicado una noticia donde te estaba afectando. Vamos a trabajar las emociones con todos estos factores, ¿no? Con esta situación previa y con la actual. Y finalmente conseguimos sacar a este pequeño de esta situación de riesgo y que aprendiera, tuviera un aprendizaje más personal, no solo con menores, repito, porque él venía de un delito de abuso a menores, sino también hacia las adultas, hacia cómo relacionarse con personas adultas de forma adecuada. Y poco más. No sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad que queráis comentar. Estamos disponibles, Susana y yo, para lo que se os ocurra. Muy bien. Pueden hacer algún tipo de pregunta o escribir también algún tipo de comentario. No necesariamente son preguntas. Alguna inquietud acerca de lo que han hablado Susana y Gema. Adelante, Valerie. Valerie, ¿puedes conversar, hablar? ¿Alguien levantó la mano? Le estamos dando el pase para que hable, por favor. Valerie, ¿no puedes hablar? O escribe en el chat.
Lo que no sé es por qué no puede hablar. Valerie, ¿ahora puedes hablar? Sí, sino que está desactivado tanto el chat Ya, como el audio. ok. ¿Puedes hablar, por favor? Ah, ya, con respecto a lo que dijo la señorita, Gema, podría decirse que las causas de los agresores mayoritariamente se deben a su pasado de abuso. No, eso no surge de forma principal. Quiero decir, es un factor de riesgo, con lo cual no es un factor determinante. No todas las personas que han sufrido abuso sexual en la infancia, de adultas, son agresores sexuales, ni consumen pornografía infantil de forma recurrente como delito, ¿no? Pero es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Al final, hay sobre todo en los programas de fuera de la red, es decir, los que son consumidores de pornografía infantil, en los que, ¿no?, por una situación traumática en la infancia que no han trabajado y no han registrado la información de una forma adecuada, ¿no?, en aquel entonces, actualmente tienen como la necesidad emocional de tener este tipo de contenido a mano para, pues bueno, desviar esta conducta sexual. Pero esto no es la norma, quiero decir, esto no es un factor determinante causa-efecto, sino que es un factor de riesgo. Factor de riesgo, es decir, puede ser que surja esta conducta, hay probabilidad de que surja esta conducta, pero no es algo en el que sea 100%, sino que dependerá de otras variables ambientales y personales y que esto se irá modificando con el tiempo. Por ejemplo, está el concepto de resiliencia, que son aquellas personas que han tenido un trauma en la infancia, en lugar de desarrollar algún tipo de desviación sexual o en otros casos incluso trastornos de personalidad, superan este trauma y no solo lo superan, sino que utilizan las herramientas de esta superación personal para mejorar como personas. Entonces, no es algo determinante, es un factor de riesgo que, junto con la génesis de otros factores de riesgo, pueden conllevar este tipo de conductas. Sí, yo quería añadir que, bueno, el ejemplo que ha traído Gema es prácticamente de libro, ¿no? Pero porque nos ha llamado mucho la atención, le tenemos en el grupo. Pero fuera de eso, la gran mayoría, por ejemplo, cuando escuchas a varios agresores en otros contextos, hablan de la soledad, ¿no? Hay que ver sus justificaciones, etc., pero también están algunos aprendidos, ¿eh? Algunos ya han aprendido que lo que decía la que ha preguntado, ¿no? Es que yo fui abusado de pequeño y eso es una... Se han escuchado la teoría, cierta teoría, y lo están diciendo. Entonces, yo creo que están muy finas a la hora de observar, de entrevistar y ver los antecedentes. Entonces, lo que tenemos que ver es detectar eso, ¿no? Él, consulto como persona, hay que centrarse en él. Y luego, la imagen de la mujer también es muy importante, en la infancia, ¿no? Porque si yo creo que la mujer de mi madre es puta, y yo creo que todas las mujeres son putas, por lo tanto, a todas las mujeres hay que tratarlas como tal, como putas. Perdóname la expresión, ¿eh? Estoy reproduciendo todo lo que comentan muchos de ellos, porque piensan que es así, por esas distorsiones cognitivas, ¿no? Pero también utilizan otros tipos de mecanismos, que son, diría yo, con esta experiencia, que son pocos los casos realmente donde realmente han sido niños abusados. Son otras variables que también. Sí, Ana. Susana, hay una pregunta de José Luis Reguera que quiere hablar. José Luis, ¿quieres hablar, por favor? José Luis, o lo pueden leer en el chat también. Bueno, voy a leer. Me gustaría que incidieran o que ampliaran cómo conseguir alianza terapéutica en un entorno penitenciario, donde hay un entorno muy paranoico
cómo consiguen reforzar o crear alianza terapéutica. Es más difícil que en entornos no profesionales. Sí. A ver, gracias José Luis. A ver, es verdad que no es nada fácil, hablamos del entorno, hablamos, ¿no?, del espacio y el tiempo, ¿no? Que dentro de prisión es lo mismo. Entonces, cuando nosotros venimos de la calle, venimos de fuera, nosotros, primero que no somos funcionarios, no somos de la institución penitenciaria, somos personas, ¿no?, que somos psicólogos, pero que no nos... Porque de ahí está un poco, ¿no?, la diferencia, que eres el enemigo, eres funcionario, ¿cómo viene, no? Entonces ya vamos rompiendo ese esquema mental que ellos tienen. Entonces, es verdad que no es, el ambiente no es lo terapéuticamente que uno podría esperarse, pero tenemos que adaptarnos a ese medio. Yo he tenido sesiones donde no había ni sillas y nos hemos tenido que sentar, nos hemos sentado en cartones, en un aula, que no había dónde, ¿no? Y allí estaban los internos. Entonces, tenemos que convertir ese espacio que es totalmente antiterapéutico, hacerlo terapéutico, porque además está las cámaras de seguridad por todos lados. Entonces, yo estoy acostumbrada a las cámaras de seguridad, también por mi seguridad. Porque estoy en un entorno, yo tengo que saber primero dónde estoy, qué entorno estoy. Entonces, dentro del centro penitenciario, la alianza terapéutica es muy importante en el sentido de cómo nos vean en el primer momento. Nosotros no enjuiciamos, nosotros no llegamos a hablar sobre el delito el primer día y ponerle contra la pared, no, usted es un violador, usted ha hecho esto. No. Yo quiero que me cuenten desde su propia versión. ¿Me puede estar mintiendo? No importa. Si yo no vengo aquí a que me diga la verdad o no, usted está cumpliendo condena ya. O sea, él está ahí dentro de prisión. Luego ya poco a poco, más adelante, se irá relajando, ¿no? Entonces, el vínculo terapéutico es muy importante. La confianza, el poder hablar con ellos, mirarle a los ojos, el que se sienta escuchado y no enjuiciado, es importantísimo, ¿no? Y luego a partir de allí ya, lo que les he dicho, ¿no? Como trabajar el tema de las emociones, cómo identificar, hacer muchos ejercicios con juegos, dinámicas. Entonces ellos ya lo ven, nosotros somos el aire fresco de la calle. Somos eso para ellos, ¿no? Somos el aire fresco. Entonces hay mucha diferencia y es lo que nosotros tenemos en lo positivo. Sí, Gemma. Sí, no, estaba diciendo que efectivamente, perdona, que creo que vamos un poco rezagadas en internet y eso que estamos las dos en España, pero sí, los 3 primeros meses, de hecho, son cruciales para crear un vínculo terapéutico. Y sin este vínculo terapéutico, al cuarto o quinto mes de esto, no se va a poder hablar sobre el delito ni reflexionar, porque nosotras no hablamos desde el juicio, no somos jueces. Nosotras hablamos desde cómo podemos identificar estos pensamientos y estas emociones para que después no vuelva a suceder cuando volvamos a encontrarnos situaciones parecidas fuera de la cárcel. Por lo tanto, el vínculo terapéutico es lo más crucial y sobre todo los 3 primeros meses, trabajar ese vínculo con cada penado para después poder hacer un trabajo que por supuesto va a ser incómodo y por supuesto va a conllevar sensaciones negativas, ¿no?, en el penado y en el propio proceso, pero que es necesario para continuar con este proceso. Bueno, siguen 2 preguntas, las voy a leer ambas para que ya vayan, digamos así, centrando la respuesta. ¿Cómo varía la intervención cuando tenemos agresores menores de edad o en caso de tocamientos? Y la otra pregunta es, ¿de qué forma se debe tratar a alguien que pasó por abuso sexual? Bien. A ver, la primera y la parte... última. La última ya. Sí. Y la última, ¿tienen los agresores sexuales algún sentimiento de culpa o es que solo lo entienden como algo normal? Ahí cerramos con esto. Perfecto. Muy bien. A ver, en la primera parte, ¿no?, de los agresores menores, ¿no?, comenta, ¿no?, y de tocamientos, ¿no? Pero no sé si era porque eran agresores adultos que realizaban tocamiento con menores, que no entendí bien la pregunta, la primera. Yo pienso que están diciendo como que
son adultos, pero que agreden a los menores, ¿no? Bien, no era ¿Cómo menores varía la que intervención cuando tenemos agresores? no era menores a Agresores otros, menores de edad. Sí, ya, no era menores a otros, ya, porque ya, también ya. tenemos menores Agresores, a otros sí. menores. Bien, Ajá. pues lo que son tocamientos, a ver, aquí es increíble la cuestión, por ejemplo, de los complejos. Increíble cuando tenemos justo en el grupo que tenemos con Gema, hay uno, por ejemplo, ellos no ven que es un delito, ¿no? Porque ellos también fueron tocados, fueron abusados de pequeños. Ahí sí está una relación muy estrecha, ¿eh? Cuando hay un antecedente por abuso sexual hacia ellos. Porque no tiene padres, se criaron en un centro de acogida, eh, nunca ha tenido el cariño, ¿no? Entonces, han abusado de él menores, menores de edad también, uno de 13 años, cuando él tenía 4 o 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tocamiento se ve como algo normal, ¿no? En ese esquema mental. Entonces, ve que eso es un delito. Y cuando ya es adulto y lo está realizando, él cree que a la víctima, o sea, a estos menores les gusta, ¿no? Porque eso está en su foro interno, en todas esas fantasías que él tiene. Entonces, hasta que él pueda ser consciente que esto es un delito, o sea, pasa todavía mucho tiempo. Por eso es mucho las fantasías sexuales, la variable de riesgo, los antecedentes personales, familiares, tienen un potencial bastante grande. Por eso tenemos que profundizar mucho en esos temas, ¿no? Previos. Pero sí, ahí sí que tiene una relación bastante estrecha, pero es complicado trabajar porque ellos lo asocian como que no es un delito, al contrario, yo quiero dar cariño a los menores. Yo no soy consciente de eso, ¿no? Yo no le estoy haciendo daño, al contrario, porque él proyecta, ¿no? Esa falta, esa carencia afectiva que él lo tuvo, lo está proyectando, pero no se da cuenta que está cometiendo un delito. Entonces, yo, o inclusive lo que fuera de la red, oye, yo no toco a ni un niño, yo comparto vídeos pornográficos con niños, con menores, pero yo no toco a un niño. Entonces se ve como que ellos no han hecho nada malo, ¿no? Entonces, y esa es nuestra labor de hacerle ver la función de responsabilidad que tienen, ¿no? Y que hay víctimas. Bueno, eso fue la primera parte. Luego la segunda sobre los abusos sexuales, ¿no? Bueno, el sentimiento de culpa que me ha llamado la atención. A ver, el sentimiento de culpa, nosotros trabajamos no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Y aquí hay una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo. Entonces, muchas veces, si ellos se quedan con la culpa, te van a decir lo que tú quieres oír. Y terapéuticamente no es correcto. Es decir, tenemos que trabajar desde la asunción de responsabilidad. ¿No? Desde ese análisis de conducta que me motivó, que pensaba, cómo me sentía para yo desencadenar ese tipo de comportamientos. Pero no solamente en la conducta, sino consecuencias que me han llevado a esta conducta, a estar en prisión, a una pena alternativa, a una libertad condicional, etcétera, pero también a mis antecedentes, ojo, ¿no? Entonces, mis antecedentes, ¿cuáles son mis antecedentes? ¿Cuáles fueron mis proyectos? ¿Cuáles son mis mecanismos de defensa? ¿Cómo yo gestiono, ¿no? Situaciones difíciles? Mis complejos, ¿no? Yo no sé ligar, si liga, yo no sé, el ligar, ¿no? Aquí en España es, ¿no? Piropos, tener enamorada, no, yo no sé cómo hacer eso, ¿no? No tengo herramientas. Entonces, la autoestima, o sea, hay muchos factores aquí. Entonces, no hablamos de culpa. Ellos inclusive se sienten culpables, pero quieren inclusive pedir perdón a las víctimas para resarcir de alguna manera, aliviarse de su propia culpa. Y es lo que nosotros no queremos. Porque tenemos que pensar siempre en las víctimas, insisto, ¿no? Entonces tenemos que pensar en ellas, inclusive víctimas que ya están haciendo su vida y ellos quieren pedir perdón, decir, por favor, dejarle en paz a las víctimas. Usted hay que seguir trabajando esto, esto y esto. Y el plan de vida vamos a trabajar esto y este objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no trabajamos desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Y la segunda pregunta, Ana, por favor, acláramela, que me he perdido ahí, la segunda. La anterior, bueno, más que todo era debido a que como tienen los agresores sexuales sentimiento de culpa, era ya, ¿de qué forma se debe tratar a alguna persona que pasó por abuso sexual? Pero ese no es Cuando has sido exactamente el abusado. trabajo que ustedes hacen. Sí, Claro, como cuando claro. han sido Y abusados, ¿no? Abusados y no abusados, ¿eh?
y no abusados. Entonces, que hay que diferenciar, que algunos se han aprendido la teoría, entonces, pero que tenemos que nosotros identificar. Pues nosotros trabajamos en coordinación con los psicólogos forenses también, de los juzgados de vigilancia. Entonces, ellos trabajamos en equipo, no somos una entidad que está aislada. Trabajamos con los psicólogos del centro penitenciario, con los psicólogos de la junta de tratamiento. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuál es la evolución de esta persona. Entonces, ¿por qué? Y también una cosa muy importante, hay que trabajar con el interno y su entorno, y el entorno de la familia también, su propia familia. Entonces, cuando la tiene, porque a veces los delitos son, por ejemplo, que han abusado a sus propios nietos. Entonces, claro, y decir, es que si yo digo que sí he sido, pues lo va a negar. Pero es que si yo digo que sí, realmente abusé de mi nieta de 2 años, pues claro, entonces ya no voy a tener ni mi mujer, ni mis hijos, ni nadie me va a venir a ver, ni nadie se va a hacer cargo de mí. Y yo tengo 68 años de edad. Él piensa eso, entonces va a seguir con ese discurso. Entonces nosotros tenemos que intentar ir quitando como las capas de la cebolla, ¿no? Ir poco a poco hasta poder llegar en lo profundo, ¿no? Y en función de eso hacer ese clip para poder que él sea consciente del daño que causó a las víctimas, que por supuesto que víctimas. Y eso es un poquito el resumen. Así es. Bueno, yo creo que vamos a ir redondeando ya por el tiempo, aunque Rodrigo acá insiste en que su pregunta muy concreta es, ¿el agresor sexual por instinto, por influencia o no puede controlarse? Sí, no existe un perfil de agresor sexual. Hay diferentes, está el que realmente está motivado porque es un impulso, ¿no? Una que son, inclusive hay investigaciones en obsesivo compulsivo, es una serie de rituales, una serie de busca a ciertas víctimas, pero no todos son así, ¿no? Otro porque por las carencias de habilidades sociales, o porque no es autoestima muy baja, porque han sido acusados, es decir, hay que ver, no existe un patrón, ¿no? Por eso cuando tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, la verdad es que es una riqueza, como psicólogos es muy interesante, ¿no? Centrarse en ello y saber qué pautas, a partir de allí, con la formación que tenemos que tener, para ver qué pautas seguir, es como hacer un traje de sastre a medida. Así les digo yo a mis internos, ¿no? Yo vengo aquí de manera individual, pero es un traje de sastre, a su medida. Grupal, este grupo no tiene nada que ver con este grupo, y estamos haciendo el mismo programa, no tiene nada que ver. Entonces tenemos que pensar en eso, no existen patrones ni existen recetas tampoco. Nosotros somos psicólogos, digo, pero no tengo una bola mágica aquí para saber qué va a pasar en el futuro, pero sí vamos a practicar y vamos a compartir una serie de técnicas, herramientas que ponemos a su disposición y que usted, según su personalidad, según sus valores, etcétera, va a poder elegir, puede pensar esta, la expectativa, la empatía, etcétera, ¿no? Entonces, aceptar críticas, etcétera. Entonces, eso es un poquito lo que nosotros hacemos, que no es poco, es complicado porque es un colectivo difícil, pero que, insisto, lo hacemos por las víctimas también. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien. En este preciso momento estamos ya cerrando, concluyendo con las ponentes que de verdad nos han ayudado muchísimo. Sinceramente yo creo, Susanita y Gema, que deberían realizar un taller. Yo creo que un taller amerita de 2, 3 días diferentes o 3 fechas de repente. Es una supuesta invitación, me atrevo a hacerlo, y creo que vale la pena, porque todo lo que ustedes han dicho en teoría, o la primera parte, pues tienen que procesarlo. Creo que es un paso muy despacio, hay que saborearlo, ¿no? Entonces, han hablado de la receptividad, de la adherencia, los factores de riesgo, la intervención, los grupos, los programas. Entonces, el contenido es riquísimo y haberlo hecho pues en tan poco tiempo tiene su reto, ¿no? Muchas gracias, Gema, sobre todo a ti que no te conozco o no te hemos conocido todavía. Susana es de casa, aunque esté pues a muchos kilómetros de distancia. Les agradezco y bueno, es un orgullo para nosotros tenerlas acá en nuestra casa de estudios
y haber estado en la Semana de Psicología, inaugurando, digamos así, las conferencias. Gracias, Susana, gracias, Gema, con todos los invitados, muchas gracias. Nos vemos más tarde en la siguiente presentación. Muy bien, buenas noches para ustedes. Muchas gracias. Adiós, que sigan disfrutando de las conferencias. Adiós. Gracias. Gracias, Hasta luego. Susana, gracias. Chao, Gema, muy amable.